Hola amigos, por estos días un tema está siendo dominante en las noticias y todos los medios están atentos a lo que está pasando con la empresa Vicentín, una empresa agroalimentaria, agroindustrial, que no es muy conocida por el gran público, pero tiene mucha incidencia en lo que es el comercio internacional de la Argentina. De hecho, se trata de una de las principales empresas de este rubro, de capitales exclusivamente nacionales, argentinos. Pasa que la empresa Vicentín se encuentra con dificultades de arrastre desde hace bastante tiempo, lo cual la llevó a recurrir al crédito, quizás en una medida excesiva, circunstancias que se agravó notablemente en los últimos años, donde ha recurrido a préstamos de gran magnitud. En especial el principal acreedor financiero es el Banco de la Nación Argentina. Durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri, el Banco Nación le ha otorgado a Vicentín préstamos muy significativos. Hay quienes afirman que la magnitud de estos préstamos exceden la posibilidad patrimonial, financiera, de afrontar estos créditos. La solvencia de Vicentín no sería suficiente para cubrirlos. Sin embargo, esos créditos fueron entregados por encima de las normativas que fijan ciertos límites a dichos préstamos. La cuestión es que ya hace un tiempo se realizó una denuncia penal en razón de ese exceso en el volumen del préstamo realizado, en la medida que se trate de una maniobra tendiente a perjudicar al Banco Nación y en última instancia al Estado Nacional. Lo cierto es que a fines del año pasado, de 2019, Vicentín se presentó en concurso preventivo. Recurrió a este remedio de la ley de concursos y quiebras, dado que ya se encontraba en cesación de pagos, con imposibilidad de hacer frente a sus compromisos, a sus obligaciones. El volumen de su deuda ya resultó ser de una magnitud que no le permitió hacer frente en forma regular a todos esos préstamos. No solo los préstamos o las deudas comerciales, sino los préstamos financieros a los cuales había recurrido durante los últimos años. Y sí, el principal acreedor es el Banco de la Nación Argentina. Bueno, en estos días nos encontramos con una novedad que ha puesto a Vicentín en la primera plana de los diarios y de los noticieros de la Argentina y también a nivel mundial, internacional. Resulta ser que el Estado Nacional, el gobierno, el actual gobierno del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, resolvieron intervenir la empresa Vicentín, desplazar a las actuales autoridades, es decir, al directorio de Vicentín, y colocar un interventor en su lugar. Claro, ¿qué pasa? Ocurre que se genera un conflicto entre distintos poderes del Estado Nacional, toda vez que Vicentín está sujeta
a los mandatos del juez concursal, donde se ha presentado en concurso preventivo y el concurso fue abierto. Por lo tanto, el que tiene competencia e injerencia en lo que es la suerte de la empresa es el juez comercial correspondiente de la jurisdicción, que en este caso es la provincia de Santa Fe, y del síndico concursal, ¿no?, correspondiente que se ha designado en este expediente. Entonces allí aparece un inconveniente, un conflicto de intereses o de injerencia en la cuestión, toda vez que el gobierno nacional actual dispuso la intervención mientras un juez es el que tiene total manejo de la situación. Bueno, esto ha generado una condición de incertidumbre no esperada, de idas y venidas, aún todavía no definidas, toda vez que el interventor o el subinterventor realmente se dirigió hasta la localidad donde funcionan las oficinas de Vicentín para asumir el cargo en el cual fue designado, y resulta ser que mediante una poblada no le ha sido posible ingresar a la empresa, a las oficinas administrativas, y por ahora debió retirarse. Lo cierto es que existe, por un lado, un decreto presidencial que establece la intervención y la designación de interventores, pero también está vigente a la par la resolución judicial de apertura del concurso, de la continuidad de las actividades de la empresa en manos del actual directorio, pero con la vigilancia del síndico concursal. Esta cuestión está pendiente de resolver. Es una situación de crisis realmente de gran magnitud, dada la importancia relativa de la empresa y el peso que la misma tiene en el concierto de las empresas de la Argentina, y especialmente como empresa exportadora y generadora de divisas, que hoy es un bien escaso y un recurso muy necesario para las finanzas de la Argentina, máxime pensando la situación de crisis económica que se está atravesando y la situación de default que en estos momentos padece el país en relación a acreedores externos y al Fondo Monetario Internacional. Volviendo a Vicentín, lo cierto es que este conflicto de poderes, el judicial por un lado y el ejecutivo por el otro, genera o disparan otras cuestiones. Algunos dicen que el gobierno nacional ha incurrido en un exceso de poder, una actividad jurisdiccional que lo ha llevado a extralimitar sus facultades como ejecutivo, que debió respetar la injerencia del Poder Judicial y quedar a las resultas de ese Poder Judicial y no invadir, el ámbito del juez del concurso, como aparentemente lo ha hecho con el dictado de este decreto. La cuestión que hay un grupo de legisladores que han iniciado una acción contra los funcionarios que han intervenido en este decreto, desde el presidente hacia abajo, y el delito que se le estaría imputando sería abuso de autoridad. Pero la realidad que queremos poner de manifiesto por nuestra parte y bajo nuestra responsabilidad es otra, es la que creemos que subyace por detrás o por debajo de toda esta situación compleja desde el punto de vista jurídico, económico y empresarial. Creemos que esta decisión del gobierno actual tiene más que ver
con un deseo, una intención de, en última instancia, no solo tener injerencia en la conducción de una empresa por un tiempo determinado mediante un decreto, sino en apoderarse de esta empresa, toda vez que se ha anunciado que inmediatamente después de este decreto de intervención se enviaría un proyecto de ley de expropiación de la empresa con el temor de que se fuesen a dar situaciones similares o, digamos, parecidas a las que han ocurrido en los conocidos casos Chicone de años atrás y también en YPF, con la decisión del gobierno de Néstor Kirchner al otorgar a la familia Eskenazi una porción significativa de las acciones que han debido ser cedidas por Repsol a Eskenazi y que todavía conservaría o pretendería tener injerencia y titularidad, con un reclamo judicial que puede costarle a la Argentina más de 3.000 millones de dólares, reclamo que está tramitando en jurisdicción de los Estados Unidos y en particular del estado de Nueva York. Esta intención de apoderamiento de la empresa por parte de, todavía no tenemos precisiones ni podemos señalarlas, pero en apariencia serían cuestiones asimilables, en donde habría un interesado oculto en quedarse con la empresa Vicentín, es la cuestión que debería develarse, debería investigarse a nuestro criterio, a efectos de no permitir que por intereses aviesos se intente perjudicar al Estado argentino, las arcas nacionales y las posibilidades de desarrollo de una empresa netamente de origen nacional. Muchas gracias.